Pasamos a proponer las aplicaciones que puede tener la esfera armilar ilustrándolas con dos ejemplos. Ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cómo simular la trayectoria aparente del Sol a lo largo de un día? Vamos a dar por descontado que ya están efectuados todos los pasos de los ajustes explicados en la sección anterior de este vídeo. Por ello nos vamos a limitar a tomar mediciones en 3 momentos del día. El primer momento es cuando ocurre la transición de que el Sol pasa de estar por debajo del horizonte a estar por encima del horizonte. Veamos en qué momento del día ha ocurrido ese evento. Nos situamos en el meridiano del lugar, leemos la hora que marca la rueda horaria, aproximadamente 4 por aquí, a 5 por allá, aproximadamente a las 4:30. Medio camino entre las 4 y las 5 ha amanecido. Además, podemos medir El azimut del punto donde ha aparecido el Sol, 240. Este punto medido desde el punto cardinal sur en sentido hacia el oeste, 10, 20, 30, hacia el oeste. Seguimos avanzando en la trayectoria aparente del Sol a lo largo del día hasta que alcanza su punto más alto. Para cerciorarnos de que no se ha descalibrado la rueda horaria, vamos a comprobar si debajo del meridiano del lugar leemos el valor 12. Efectivamente, ahí lo podemos ver, el 12. Podemos quedarnos tranquilos, no se ha descalibrado la rueda horaria. Avanzamos a lo largo de la trayectoria hasta llegar al tercero de los momentos del día en el que ocurre la transición de que el Sol pasa de estar por encima del horizonte a estar por debajo del horizonte. Se ha ocultado, ha tenido lugar el momento del ocaso. ¿A qué hora del día ha ocurrido esto? Pues regresamos otra vez al meridiano del lugar y leemos aproximadamente a las 20 horas. A las 20 horas ha anochecido. También, como antes, al amanecer podemos comprobar en qué punto del horizonte se ha puesto el Sol. Ese es el azimut, medido, como antes, desde el punto cardinal sur en dirección a oeste. Y aquí terminaría lo que es la simulación de la trayectoria aparente del Sol a lo largo de un día. De la misma manera que hemos hecho esto con el Sol, podíamos haberlo hecho con cualquiera de los planetas de la eclíptica. Si en lugar de poner un adhesivo para el Sol en el día correspondiente de la eclíptica, ponemos un adhesivo para ese planeta en el lugar que sepamos que va a estar en ese día del año. Así de simple es la simulación de las trayectorias aparentes del Sol y de los planetas. De entre los muchos recursos didácticos relativos a la esfera armilar que podemos encontrar en Internet, merece la pena mencionar este simulador. Este simulador permite ejecutar al menos dos tipos de trayectorias aparentes. Una de ellas es la de este ejemplo primero que acabamos de ver, que simula la trayectoria aparente del Sol a lo largo de un día. Como paso 1 de los ajustes, aquí estableceríamos la latitud del lugar. Como paso 2 de los ajustes, aquí estableceríamos la fecha en concreto. Como paso 3 de los ajustes, aquí estableceríamos la hora inicial, desde la que queremos empezar la simulación. Y luego hay dos modos de ejecución para esta trayectoria, mediante un bucle de un día, el mismo día continuamente, y el otro modo es ejecutar la simulación para un día tras otro de forma consecutiva. Esto ha sido el primero de los dos tipos de trayectorias aparentes que puede simular, el ejemplo 1 de nuestro vídeo. El otro tipo de trayectoria deriva de anotar durante todos los días del año la posición en la que está el Sol durante una determinada hora, siempre la misma hora, todos los días. Aquí podemos pedirle que nos muestre la analema y el Sol para la hora que hayamos elegido, por ejemplo, para esta hora, 15:57, a lo largo de cada día del año va a estar en esas posiciones. Esta es la analema. El simulador podemos encontrarlo en esta dirección. Ejemplos. Ejemplo 2. Comparación entre una estrella que sí es circumpolar con otra que no lo es. Recordemos la definición de una estrella circumpolar. Una estrella es circumpolar durante una fecha concreta para una latitud concreta si durante las 24 horas de esa fecha está en el campo visual de esa latitud. Antes de desarrollar el ejemplo en la esfera armilar, vamos a analizar la condición geométrica de circumpolaridad.
sea este el observador, ubicado en esta latitud lambda, ángulo desde el plano del ecuador hasta el cénite del observador. Esta es su posición durante el día y esta es la posición del mismo observador durante la noche. Mediante una recta que pase por el eje de rotación, dividamos todo este plano en dos semiplanos, uno que esté a la izquierda de esta línea, otro que esté a la derecha de esta línea. Un semiplano en el que será de noche y otro semiplano en el que será de día. El observador no tendrá ningún problema para ver la estrella durante los momentos del día en que observador y estrella estén en el mismo semiplano. Los dos casos críticos son, primero, para el observador diurno cuando la estrella estuviera en la zona de noche y, segundo, para el observador nocturno cuando la estrella estuviera en la zona de día, que es lo que vemos aquí en la figura. Como son dos casos simétricos, solamente estudiaremos el representado en la figura. Es decir, la estrella en la zona de día, pero observada de noche por este observador nocturno. En principio, la estrella solamente podrá ser observada por el observador nocturno si está por encima de esta línea del horizonte del observador nocturno. Si está por debajo, no podrá ser observada. Pero vamos a trazar una línea paralela al horizonte del observador nocturno pasando por el centro de la Tierra. Y lo que viene a continuación va a ser la clave del argumento. En geometría se dice que dos líneas son paralelas cuando se cortan en el infinito. La aproximación admisible que vamos a hacer va a ser suponer que esta estrella está a una distancia infinita del observador, es decir, que la estrella está en el infinito. Y como estas dos líneas paralelas en el infinito son la misma, vamos a perpetrar la pirueta dialéctica de esta estrella que está realmente en la línea del horizonte del observador nocturno, bajarla hasta esta otra línea que habíamos trazado antes. Y la condición de si está por encima del horizonte es circumpolar, si está por debajo del horizonte no es circumpolar. En lugar de estudiarla sobre la línea real del horizonte, la estudiamos sobre esta otra línea en la cual podemos ver la declinación de la estrella delta en las coordenadas ecuatoriales. Y ya finalmente para concluir vamos a usar dos hechos. Primero, el ángulo verde y el ángulo amarillo son iguales porque tienen sus lados perpendiculares 2 a 2. Y segundo, ese ángulo delta es igual a todo este ángulo recto de 90 grados menos lambda. En conclusión, cuando este ángulo delta sea mayor que 90 menos lambda, será circumpolar. Cuando esté por debajo, sea menor que 90 menos lambda, no será circumpolar. En lenguaje matemático, la condición de circumpolaridad es esta inecuación. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es poner una estrella, esta, que va a estar siempre sobre el horizonte y otra que a veces estará y a veces no estará sobre el horizonte. Esta sí es circumpolar, esta no es circumpolar. Vamos a efectuar un giro de las 24 horas. Hasta ahora están ambas sobre el horizonte. Ahora una pasa por debajo del horizonte y la otra permanece por encima del horizonte. Vemos entonces que esta estrella sí es circumpolar, esa estrella no es circumpolar. Esta ha estado en el campo visual de esta latitud de aquí durante las 24 horas del día, independientemente de por dónde haya estado el Sol, por encima o por debajo. Cuando el Sol haya estado por encima, es cierto que la luz del Sol nos impedirá ver esa estrella, pero cuando el Sol esté por aquí abajo, la estrella se podrá observar desde la latitud del lugar de observación elegido para esta observación. Una aplicación muy vistosa del fenómeno de la circumpolaridad son las fotografías circumpolares. Veamos en qué consisten. En la estrella polar, la que vemos aquí en el centro de la imagen, el radio de su trayectoria circular aparente es 0. En otras palabras, no tiene trayectoria circular. Por eso no la vemos girar. En cambio, el resto de estrellas tienen diferentes radios y cada una de ellas describe una trayectoria circular aparente con su propio radio. Y en una fotografía de larga exposición, cada movimiento circular aparente deja impresionada en el sensor de la cámara fotográfica una traza circular. Si hacemos una comparación, el efecto que se persigue aquí es el contrario al que se buscaba durante la puesta en estación de un telescopio de montura ecuatorial.
El propósito allí era que el movimiento del encuadre contrarrestara el movimiento aparente de los astros para evitar que una fotografía saliera movida. Aquí se pretende deliberadamente que la fotografía salga movida. Llegado a este momento del vídeo, hemos visto dos ejemplos de cómo se usa la esfera armilar. A continuación, y ya para concluir, vamos a presentar algunos apéndices.